Vamos a empezar entonces. Quiero felicitarles por el resumen que han hecho de la lectura. La lectura en el libro de Juan Stan, Apocalipsis y Profecía. Un libro que Juan publicó hacia el 98 más o menos. En la primera versión era un libro producido por la Fraternidad Teológica Latinoamericana que sacaba, primero era una revista con diferentes artículos, pero después ya sacaban números monográficos, y entonces él sacó en el 98 un número monográfico titulado Apocalipsis y Profecía, con un subtítulo de las señales de los tiempos y el tercer milenio. Así que espero que sea de buena lectura, porque vamos a ver los siguientes capítulos también, ya que trata específicamente sobre una escatología contextual desde Latinoamérica y desde una teología más desde la misión integral. No sé si lo han percibido, son 5 capítulos. Nosotros hemos leído el primer capítulo llamado a discernir la señal de los tiempos. Así que felicito porque todos lo han hecho. He recibido los 5 resúmenes. Es muy interesante observar que, bueno, respecto a la forma, quizás vamos a conversar en algún momento, pero 2 de los resúmenes sí refieren al autor, ¿no? Los demás no. Vamos a pedir que tengan los datos completos en realidad. Y cuando se comienza el resumen, en algunos, y me parece muy bien, yo creo que alguno puede ir como un pequeño artículo incluso, porque es una reflexión a partir de la lectura de Juan Stanón, que no se menciona, de dónde se toma o se dialoga con el pensamiento, y otros sí van recorriendo los diferentes temas que trata en el artículo y van dando su opinión también, y alguno refiere de una forma precisa, resumida, en algunos puntos escuetos sobre los puntos que trata Juan Stan. Pero todos coinciden en que lo más importante de la escatología o del teólogo que trata la escatología es discernir los tiempos, ¿no? Un teólogo no es tal si es que no entiende los tiempos en el que participa, en el que vive, y en el que vive la comunidad a partir del cual reflexiona o a la comunidad que pertenece. Así que me parece muy bien. Por eso es que quisiera que a ustedes 3 que están, esperemos que los Josés entren, y eso va a ser muy bueno porque tendremos la mirada de los 5, ¿no? Pero de ustedes 3, Alejandrina, Carlos y Joel, ¿quién quisiera presentar en primer lugar su resumen? Yo puedo compartir en pantalla lo que han hecho, o si ustedes lo tienen en otro dispositivo o lo han imprimido de repente, pueden seguir, pero también yo puedo compartir aquí en pantalla para que los demás que no conocen, pero además yo creo que los demás sí pueden tener acceso, puesto que lo han mandado al WhatsApp, aunque algunos me lo han mandado directamente, ¿no? Y yo puedo poner en el WhatsApp para compartir con todos de repente después. Entonces, ¿quién quiere comenzar para hacer una presentación de su resumen? Bueno, entonces voy a pedir a Alejandrina que lo haga. Después lo hará Joel y después Carlos. ¿Qué hizo Alejandrina? Ok, pastor, ¿puede mostrármela? Porque yo, como estoy con el celular. Bien, bien, no hay problema. Yo lo comparto. Lo comparto en pantalla. Muy bien, voy a compartir pantalla. Entonces, ahí vamos. Buenas noches, hermanos. Es el resumen que yo hice de la lectura. A ver, los señales de los tiempos.
Bueno, comienza por la preocupación de un joven teólogo alemán por las inquietantes señales y el desorden social que observaba en los inicios del régimen de Hitler. Él buscaba amigos y parientes para que le aclararan y le hagan ver lo que estaba pasando en su patria. Tales personas tenían puestos importantes dentro del gobierno nazi. El consejo de ellos decían, era mejor no saberlo. Pero el joven decía que un cristiano tiene que saber lo que ocurre y entender la realidad de su mundo y sus males. Un teólogo tiene que ser especialista en interpretar la palabra de Dios y las señales de los tiempos. Debemos tener discernimiento profético como lo tuvo Amós y Esther y conocer para qué Dios nos asignó a cada uno de nosotros. Estar atentos a los acontecimientos de este tiempo. No dormirnos, como dice la palabra de Dios, porque los días son malos. Jesús nos invita a vivir su presencia, a practicar sus enseñanzas. Estar atentos a los acontecimientos de este tiempo. No dormirnos, como dice la palabra de Dios, porque los días son malos. Jesús nos invita a vivir su presencia, a practicar sus enseñanzas y nos insta a olvidarnos de nuestras tradiciones costumbristas. Jesús es radical. Nos enseña a leer la palabra de Dios correctamente. No solo debemos enfocarnos en hacer estudios de teólogos que armaban sistemas parecidos a la filosofía de pura palabrería. Nuestra misión y nuestra gran tarea es hacer conocer al pueblo la palabra de Dios. Y eso significa que nosotros, los teólogos, debemos ser grandes conocedores de la palabra de Dios, de los señales de los últimos tiempos. Los señales que vemos ahora, como los terremotos, guerras y hambres, aún no serían los señales del fin, sino serían creencias apocalípticas, porque Jesús se rehusaba a hacer cualquier tipo de señales. Pero los fariseos buscaban señales, así como buscamos algunos evangélicos de hoy. Las únicas señales que Jesús nos remite es la señal de Jonás, la apariencia del cielo, su propio ministerio como señal de este tiempo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los fenómenos cósmicos que los acompañarán. En definitiva, las señales consistirán en nuestro fiel discernimiento de los tiempos y las escrituras. El siglo XXI, los cambios han sido dramáticos. Estamos viviendo una de las transformaciones y cambios en la historia humana. Es por esto que la escatología cristiana ha tomado gran auge y a la vez causan reacciones peligrosas como un suicidio. Los confusos conocimientos podrían acabar con ciertos ministerios que no viven conforme a la palabra de Dios y que carecen de discernimiento. Los tiempos, cada cierto tiempo, han estado cambiando conforme a la evolución y va avanzando año tras año, comenzando con la imprenta móvil. En ese tiempo significó un gran avance para su época, que en su momento supieron aprovechar muy bien. Hoy la evolución tecnológica tuvo un auge tremendo, comenzando por la máquina de escribir, la pluma, el cine, la radio, la grabadora, la televisión y la fotocopiadora. Así, una computadora portátil y la internet. Ahora podemos comunicarnos al mismo tiempo con nuestros amigos y familiares, hacer videollamadas. Antes existían las cartas, las telegramas, en donde las familias se extrañaban porque estaban distantes y no se podían ver. Porque viajar en avión era un lujo y la única manera de comunicarte era por cartas y si era urgente era por telegrama. Antes estudiábamos con mecheros y lamparín, no había luz. Es increíble cómo la ciencia ha avanzado. De hecho, la comunicación es virtualmente instantánea.
Hoy podemos conocer al instante por todos los medios informativos todo lo que ocurre en el mundo. Básicamente, la reforma significa un fin de todo un periodo histórico y el inicio de una nueva era moderna. Así como la reforma representó el fin de la época medieval y su sistema socioeconómico político, también podría llegar a su fin este sistema moderno, pues muchos han afirmado que nuestro sistema está en crisis, tanto económico y social. Ahora, la ciencia, el conocimiento que el hombre ha adquirido, después de la bomba nuclear, la humanidad tiene en sus manos un poder que nunca había poseído antes, la capacidad de destruir el mundo con sus manos y volverlo inhabitable. Teológicamente, parece cumplirse la promesa antigua que decía que seréis como dioses, pero son signos negativos frente al poder de Dios. Otro avance tecnológico es la ingeniería genética. Tenemos entendido que el autor de la vida es Dios, el único que puede abrir y cerrar el vientre de una madre, y antes del nacimiento del niño o niña se recibía como un regalo de Dios. Ahora los padres deciden cómo y cuándo tener sus hijos y qué tipo de feto desea llevar la madre en su vientre. El universo y la tierra son temas centrales en toda la Biblia y la teología. En esta crisis ambiental, los cristianos no podemos ser indiferentes. Bueno, muchos cristianos se niegan a pensar sobre el problema creyendo que es exagerado. Ante esta señal del tiempo, la Iglesia debe despertar para defender la creación. Habrá que exorcizar todos los elementos apocalípticos del cristianismo y estudiar la Biblia con inteligencia para conocer y discernir los tiempos y señales de este siglo. Gracias. Gracias, Alejandrina. Qué bueno que ya está José Cuya y también a José Brisi, que nuevamente va a entrar. Bien. José Cuya, José Brisi, estamos compartiendo los resúmenes. Sí, profesor, estaba justo escuchando. Muy bien. Silencia tu micrófono, José Cuya. José Brisi, ¿escuchas bien? Sí, pastor, ahorita acabo de ingresar. Muy bien. Estamos compartiendo los resúmenes que han hecho y está muy bien. Yo decía al inicio, les felicito realmente, porque lo han hecho una base, pero sobre todo porque han puesto de ustedes, ¿no? Habíamos hecho el orden de compartición, permítanme la expresión, primero con Alejandrina. Alejandrina, ¿tú querrías decir algo más sobre lo que has leído? ¿Alguna impresión? ¿Algo que quieras remarcar? Que te llamó la atención, no sé, o aportar. Bueno, pastor, solo bueno, en gran parte lo que estaba viendo, lo que sucedió mucho más antes, ¿no? Como según iba evolucionando los tiempos, iba pasando los tiempos y los cambios surgían, ¿no? Hubo muchos avances, así como comentaba ahí en mi resumen, ¿no? Anteriormente en mi vivencia, en mi niñez, yo no había conocido la televisión, mucho menos un teléfono, ¿no? Como comentaba ahí, nosotros vivíamos en un cerro, en un pueblito donde no había luz, donde no existía ni una letrina, ¿no? O sea, cosa que ahora puedo volver a mi tierra y ver que como hay, en la punta de un cerro hay luz, hay internet, funciona todo. Entonces, ha habido un gran avance. Gracias. Sí, sigue. No sé qué significará este cambio, como iba diciendo, ¿no? Que se cumple la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Bien, gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Joel ahora. Después está Carlos, porque ya habíamos establecido así a nuestro orden. Luego pido que lo haga después de Carlos José Cuya y luego
José Figueroa. Entonces, yo puedo compartir en pantalla porque tengo los resúmenes ya, los tengo listos para ser compartidos, puesto que algunos no pueden compartir en su pantalla, ¿no? Bien, Joel, Sí, voy a pastor. compartir el tuyo entonces Está bien. en pantalla. Bueno, este es el resumen que hice de la lectura del libro Apocalipsis y Profecía de Juan Stam, de las páginas 9 al 31. Es mejor no saber, es el pensamiento más anticristiano que podríamos albergar. Un cristiano tiene que saber. Ser fiel al Señor Jesucristo es entender bien la realidad de su mundo y sus males. Seremos verdaderos discípulos si aprendemos a entender lo mejor posible la realidad de nuestro mundo en nuestros tiempos. Nuestra teología, como la de los primeros teólogos, debe realizarse en una íntima relación con la misión integral de la Iglesia. Un teólogo debe ser un especialista en interpretar la palabra de Dios y las señales de los tiempos. La Biblia está llena de modelos de profetas y su función específica, aprender de Dios y de la realidad, la verdadera situación del pueblo de Dios y la voluntad de Dios para la acción del pueblo. Amós, los hijos de Isaacar, Esther, etc. Jesús lloró sobre Jerusalén porque ella no supo conocer el tiempo de su visitación. Para que no nos pase lo mismo, el autor, es decir, Juan Stam, propone 3 desafíos a los teólogos actuales. 1, saber responder a cada coyuntura estratégica. 2, saber leer las señales de los tiempos. Y 3, no malentender las señales del fin. Para saber responder a cada coyuntura estratégica, el teólogo debe estar completamente sobrio, despierto y vigilante. Reconocer cuando se le presenta una oportunidad y aprovecharla. Para saber leer las señales de los tiempos, no debemos permitir que el pecado nos ciegue. No hay necesidad de pedir señales, las señales ya están dadas, pero el teólogo debe tener la capacidad y la sensibilidad de reconocerlas y actuar tal como lo hacen los campesinos con la siembra y la cosecha. No malentender las señales del fin esperando prodigios. Será más bien el anticristo el que hará señales y portentos para engañar incluso a los escogidos. Estamos llamados a entender nuestro propio kairos. La pregunta es entonces, ¿cómo? Los grandes cambios de las últimas décadas nos indican que estamos en medio de una de las más grandes transformaciones de la historia humana. La fecha carece de importancia ya que el calendario ha surgido de la decisión de una persona. Podemos sacar enseñanzas de los tiempos de la Reforma. Algunos de los cambios tecnológicos que acompañaron a la Reforma: 1. El perfeccionamiento de la imprenta por Gutenberg. Agilizó las comunicaciones. Hoy también el adelanto en las comunicaciones es espectacular, siendo sus mayores exponentes la computadora y el Internet. Y ya en el siglo XXI el smartphone o simplemente los celulares. 2. Es igual de impresionante el desarrollo de las máquinas, las nuevas teorías científicas y filosóficas. Los autores de Einstein o Whitehead, ¿no? Los autores de las nuevas teorías científicas y filosóficas. Y también las máquinas, ¿no? Ahora los robots. 3, dice el autor, y es comprensible, dolorosamente, ¿no? Hay también cambios cualitativos en el desarrollo de armas. Desde el invento del cañón con proyectil expulsado por pólvora hasta las bombas atómicas, tecnología al servicio de la muerte. La época de la Reforma significó el fin de un periodo histórico y el inicio de la era que llamamos moderna. Llegó a su fin el feudalismo, la desaparición del Imperio Romano y comenzó la etapa de la secularización en menoscabo de la autoridad casi absoluta de la Iglesia. Todo esto debido en gran parte a la Reforma protestante y del pensamiento bíblico. La Reforma representó el fin de la época medieval y sus sistemas socioeconómico-político. Hoy mismo no anda nada bien el orden social, económico y político actual, y es poco probable que sobreviva un siglo más. Los artistas son muchas veces los profetas del mañana. Antes
antes de condenar los mensajes que traen las nuevas corrientes artísticas, sería tomarlas en serio como indicadores que pueden ayudarnos a aprovechar bien este momento decisivo. A través del tiempo podemos ver las siguientes transiciones, de la prehistoria a la historia, de la época clásica a la medieval, y de esta a la moderna. ¿Cuánto durará la presente civilización? Se habla ya de la época postmoderna, y aún más drástico, ¿Qué dicen? se habla de post-civilización. Algunas señales: el poder nuclear, la ingeniería genética, la crisis ecológica. El poder nuclear. El hombre ahora tiene el poder efectivo de destruir el mundo. Frente al poder creador de Dios, el hombre tiene el poder destructor. La ingeniería genética pone en manos del hombre el poder de afectar significativamente la composición genética de animales y plantas, inclusive del hombre, poder que antes solo pertenecía a Dios. 3. La crisis ecológica, la más seria amenaza de que aún el siglo XXI no pueda llegar a finalizar. Robert W. Funk pronostica: fin de la civilización cristianizada, fin del imperialismo del canon bíblico, el pase de la teología de la Iglesia a las universidades, desaparición de la arrogancia cristiana frente a nuevas sensibilidades de formación. Toda teología será post-Auschwitz, se refiere a los crímenes de guerra alemanes. Disminución de grado al Señor Jesús, la expiación vicaria, la concepción virginal. Exorcizar los elementos apocalípticos del cristianismo. Estas aseveraciones son indicadores para nosotros de la seriedad de la amenaza que tenemos que combatir en el siglo XXI. Bien, Joel, ¿qué quieres resaltar? ¿Qué te llamó la atención? De repente también no es que estar de acuerdo con todo lo que dice el autor, ¿no? Uno puede también discrepar y poner su opinión en un resumen comentado. Es decir, un resumen puede ser un resumen de la lectura misma, pero también en sí misma nada más sin poner opinión, pero más bien lo que nosotros queremos es hacer un resumen con argumento desde nuestra parte. ¿Qué dices, Joel? Bueno, ser crítico en realidad a esto que está bastante claro es un poco difícil, ¿no? Más bien creo que estamos por el lado de estar de acuerdo en el reto que lanza, de que como teólogos tenemos que estar atentos a las señales que ya están dadas. Al igual que hace el campesino, ¿no? El campesino sabe cuándo va a sembrar y sabe cuándo va a cosechar, solamente viendo las señales de los tiempos. Nosotros que somos los especialistas de las señales que manda el Señor, que manda Dios, también debemos estar atentos a esas señales y responder. No sería justo que quisiéramos sembrar en tiempo de cosecha o queremos cosechar en tiempo de siembra. Eso sucedería cuando nos embriagamos, ¿no? Ya sea por el pecado, ya sea por el afán de figurar o por el orgullo, muchas veces de creer que sabemos más que los demás. Eso nos embriaga y no nos permite ver las señales que debemos ver para hacer bien nuestro trabajo. Bien, gracias, Joel, gracias. Estamos presentando entonces nuestros resúmenes. Por supuesto que también tenemos nuestra opinión y a veces han dejado entrever su opinión en el mismo resumen dentro de las palabras o citas que ustedes hacen del mismo autor. Bien, vamos a seguir entonces con el resumen que hizo Carlos. Lo va a compartir, te lo voy a poner en pantalla, Carlos. Bien, acá lo tenemos. Voy a subirlo. Doctor Daniel, un favor, le acabo de enviar a su WhatsApp Sí. Algo que me ha faltado arreglarle, ¿no? No sé si eso lo podemos compartir. Bueno, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Lo que he tratado de trabajar a partir de la tarea que nos ha dejado el pastor es tal vez no hacer un resumen, pero sí un ensayo, ¿no? Un ensayo crítico
de la lectura que hemos tenido acerca de la apreciación que el profesor Juan Stam tiene acerca del tema de escatología, ¿no? Su primer capítulo del libro que hemos leído, titulaba Llamados a discernir las señales de los tiempos. Bueno, empiezo el escrito de esta manera. Un cristiano tiene que saber. En las palabras del pensador y teólogo Dietrich Bonhoeffer, señalándolos la necesidad imperante para pensar los sucesos que acontecen a nuestro alrededor, nos insta no solo con una simple insinuación, sino con un llamamiento imperativo al hecho que todo creyente en el mundo debe estar atento a las situaciones que acontecen a su alrededor como un elemento que acompaña su tarea profética. Si bien se establece una comunión de gracia por medio del encuentro de Dios con el hombre a través de Jesucristo y la fe en su persona, esta comunión no siempre está verticalizada en aspectos individuales, no es una relación entre Dios y el hombre solamente, ¿no? Por eso que acá yo refiero, la fidelidad a Dios, emprendida con esa comunión con Él, comienza también por entender y asumir una dinámica inteligible, quiere decir, una dinámica clara, con la realidad concreta en la que el creyente se desenvuelve. No está compartiendo. Ay, refiere. Sí se Ahora, ve. en ese sentido, la cristiandad no solo se exige a cumplir un papel de requerimientos personales y morales, sino también se exige como un ente que observa, se desenvuelve y tiene impacto más allá del simple requerimiento ético individualista que goza del aplauso de su círculo religioso, pero que no sazona la vida pública en la que se desarrolla. Seguimos siendo sal dentro de nuestras iglesias, y el llamado es hacer sal en el mundo, ¿no? Un fidedigno cristianismo traspasa esos requerimientos para levantar su voz profética en medio de los tiempos difíciles, como una voz pertinente y sabia, que no solo anuncia y denuncia, ahí muchas veces nos hemos quedado, ¿no? Lo que nos falta hacer es que también proclamamos el mensaje de libertad y se acciona comprometidamente en medio de las vicisitudes de su contexto. El cristianismo debe estar preparado para responder a la coyuntura, discerniendo y apreciando su contexto, pero para esto debe estar capacitado en la lectura de la dinámica de los tiempos, conociendo de cerca lo que sucede de manera real alrededor suyo. Allí comienza por desarrollarse esa capacidad, la capacidad de saber y de entender los sucesos. Para aplicar su hermenéutica, y aquí es importante, tenemos que partir de la realidad para que nuestra hermenéutica sea correcta y también sea prudente, y que aprecie pertinentemente el kairos, en la definición que Paul Tillich nos va a hablar, el kairos de los tiempos. Para ello no solo basta tener los ojos bien abiertos, hay que discernir y tener un sentido agudo y crítico que parta su argumento de la realidad. Eso es muy necesario. Todo este ejercicio se profundiza en una relación con el espíritu. Sin el espíritu nada podemos hacer, el cual provee la capacidad para reflexionar no solo los asuntos de la fe, sino también todos los aspectos y todas las esferas del quehacer humano. La voz del llamado se hace presente constantemente desde el Señor Jesús en sus palabras. Por tanto, procuren estar despiertos, porque no saben cuándo llegará el momento. Esto lo encontramos en Marcos 13:33. Y en las palabras del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Nuestra visión debe estar despejada a tal punto que podamos ser capaces de vislumbrar las señales de los tiempos. Podemos estar expectantes, pero no preparados. Estar preparados, pero no despiertos. Lo ideal es estar expectantes, preparados y despiertos, para que podamos así ver, entender, reflexionar y proponer el ejercicio profético necesario para todo tiempo. No hacerlo puede costarnos caro. Hace 2000 años, Dios, en la encarnación de un hombre llamado Jesús, nació en medio de una convulsionada, aprisionada y poco privilegiada región. Juan 1:11 nos va a hablar lo siguiente: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿De un lapicero dame, Tracy? En sus textos sagrados hablaban de él. Y esto lo encontramos en Juan 5:30. Un cuadernito. Él traía consigo la vida, la justicia y la libertad, pero terminó preso y crucificado, víctima de los absortos odios de la religiosidad popular.
Si bien la muerte de Jesús tuvo un significado y propósito especial, el mundo, lejos de reconocer al Cristo liberador, dio muerte en su sentido humano a Dios en la cruz. No estar listos para ver las señales de los tiempos puede costarnos caro. El creyente, por lo tanto, debe tener un plan que guarda para mayo se tratara, como recurso del cual hace uso, sobre todo en tiempos difíciles, esa sensibilidad histórica que nos habla Juan Stan en su libro, que lo haga útil en el ejercicio de preocupación y solución por lo que sucede a su alrededor. Ahí nuestra utilidad, ahí nuestra relevancia. La gran tarea del cristiano hoy no es asumir un papel filosófico, porque de ellos abundan mucho. Y aquí pongo entre paréntesis, me preocupan las discusiones neocalvinistas ahora. Más bien es de convertirnos en agentes que observan juiciosamente, pero con prudencia, los hechos y fenómenos que suscitan en su momento histórico, para que después podamos acompañar de cerca la tarea misional de otros creyentes en el mundo. Al final, nuestra tarea es propiciar que las personas puedan conocer a Cristo de cerca, vivir con Él y para Él. Pero para ello es necesario que el mensaje de Cristo no se quede en aquel libro viejo expuesto en nuestras iglesias, que nuestra necesidad de ser pertinentes con el mensaje sea persistente, siendo o no oportuno, corrigiendo, reprendiendo y animando con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, como le diría Pablo al joven Timoteo. En estos tiempos de pandemia tenemos una tarea enorme, pero no difícil de concretar. Antes de anunciar las señales como eventos preparatorios para el fin de los tiempos, concentremos nuestra mirada en la señal más grande del acercamiento del reino de Dios a nuestro mundo, que es Jesucristo. Tal vez estamos perdiendo de vista lo que realmente importa. El momento histórico nos abre una vez más con la oportunidad para que la palabra de Dios sea expuesta a los ojos del mundo con nuestra reflexión, pero no solo con nuestra reflexión, no basta una reflexión, también con nuestras acciones de servicio. Dentro de un mundo de desigualdades y de injusticias, donde impera el dolor con más fuerza, ahora en medio de esta crisis de pandemia, y donde los pobres son aún más invisibilizados. Hoy tenemos esa oportunidad para que el mundo haya la luz y la verdad, como nos habla también Juan Stam. Eso es lo que quería compartir, pastor. Gracias, Carlos. Quizás quiere resaltar algo, enfatizar algo. Siempre es bueno. Sí, claro, una opinión, un tarea, comentario sobre el artículo y sobre lo que tú has tratado de hacer. Claro, que la tarea profética es algo que muy necesario tenerlo, como que se dice, bajo la manga, ¿no? Siempre debe estar requerible para que nosotros podamos reflexionar, pero esta reflexión no nace de nuestra mente, ¿no? Nace del contexto en el cual estamos. Por eso es importante que el teólogo esté en una relación constante con el medio en el cual se desenvuelve. Solamente eso pasó. Bien, gracias. Como ya han visto, tenemos una especie de dinámica en la presentación de nuestros resúmenes con toda libertad, no hay dificultad. Todos estamos contribuyendo y participando en reflexionar la escatología, y más específicamente la escatología bíblica, que es nuestro objetivo y propósito. Bien, José Cuya, voy a compartir tu resumen en pantalla para que tú accedas, ¿sí? Ya, buenas noches, hermano. De igual manera también voy a compartir el resumen que pude sacar del capítulo del tema de llamado a discernir las señales del tiempo. Dice, ¿no? Un joven teólogo se empezó a preocupar por las señales de injusticia y desorden que observaba. Buscaba a sus amigos para que le aclararan esta situación, pero le contestaban, es mejor no saber. Pero él reflexionó sobre lo que es ser discípulo de Jesucristo y llegó a la conclusión en que un cristiano tiene que saber. Nuestra misión como cristianos es que debemos entender la realidad de nuestro mundo y de nuestros tiempos. El teólogo
debería entenderse como asesor y orientador de toda la comunidad de fe en sus tareas misioneras. Debe saber interpretar la palabra de Dios y las señales del tiempo. Desafíos del discernimiento profético. La función del profeta en el pueblo hebreo era aprender de Dios y la situación del pueblo y la voluntad de Dios para la acción del pueblo. Como por ejemplo, ¿no? Esther sabía que Dios la había enviado al pueblo para ese momento histórico. En el Nuevo Testamento muestra una conciencia del tiempo, Según Lucas 19:44, Jesús lloró sobre Jerusalén. A finales del siglo XX, nuestra fe nos plantea un triple desafío. 1, que es saber responder a cada coyuntura estratégica. 2, saber leer las señales de los tiempos. Y 3, no malentender las señales del fin. El concepto que es en 1, saber responder a cada coyuntura estratégica dice, en cualquier coyuntura histórica, el secreto es poder distinguir los tiempos los toros que son y los que no son, y las puertas que son para tratar de escapar por una puerta que no es. En el siglo XVI los toros se veían como protestantismo, el nacionalismo en cada coyuntura. Lo más difícil es saber cuáles son los toros y cuáles son las puertas. Saber leer las señales de los tiempos. La literatura apocalíptica especulaba mucho con las sensacionales señales de la vida del Mesías. Los judíos exigían a Jesús las señales apocalípticas, pero Jesús se negaba a dárselas diciéndoles que podían interpretar las señales del cielo, pero no de los tiempos. Juan Luis II señala que el Concilio Vaticano II, este pasaje, atribuye el discernimiento de los signos de los tiempos a la sensibilidad de la historia del hombre y su interpretación a la luz del Evangelio. El teólogo debe ser especialista en la lectura de las señales del tiempo. Un repaso en la historia del pensamiento cristiano nos mostrará que los teólogos realmente grandes han sido los que mejor entendían los tiempos en que vivían, como San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y sobre todo Lutero y los reformadores. No malentender las señales del fin. Tercer desafío que nos plantea el Evangelio es entender correctamente en el libro de Mateo la señal de su venida y del fin del siglo. En resumen, parece que Jesús no pronunció todo este discurso para avisarnos de las señales que habríamos de ser, sino que para advertirnos contra tales creencias apocalípticas. En el siglo XXI, una coyuntura histórica, ¿cómo hemos de leer hoy las señales de los tiempos en este siglo? Han sido tantos los cambios en este tiempo que muchos intuyen que estamos en medio de una de las más grandes transformaciones de la historia humana. ¿Cómo debemos interpretar los grandes cambios que están ocurriendo en nuestro mundo? Debemos aclarar en primer lugar que la fecha misma carece totalmente de importancia, pero tomando una perspectiva menos puntual. Se logra percibir las transformaciones que van realizando en la historia, como por ejemplo, en la época de la Reforma fue el perfeccionamiento de la imprenta móvil por Gutenberg. Los cambios revolucionarios en el transporte y el conocimiento geográfico contribuyeron también al nacimiento del mundo moderno en el siglo XV y siglo XVI. El significado de estas transformaciones es incalculable. De la Reforma para acá, el mundo que habitamos se nos ha vuelto no solo planetario, sino cósmico. No es el mismo mundo de antes. Se atribuye a Alberto
Schwartz, el invento de cañón con proyectil expulsado por pólvora. Durante este siglo, una gran parte de la tecnología ha surgido de la muerte. En términos generales, la época de la Reforma significa el fin de todo periodo histórico y los inicios de una nueva era que llamamos moderna. Hoy día es mucho más aguda la crisis de valores y de autoridad. Llama la atención que algunos de los últimos papas, siendo muy autoritarios, no hayan podido imponer su voluntad sobre los fieles. Estas situaciones revelan la crisis de nuestra situación histórica. ¿Cómo será la nueva situación que parece venir configurándose? Los escritores sobre esta temática, como Karl Mannheim, fue uno de los primeros en abordar el tema, y le siguió Dietrich Sorokin con la crisis de nuestro tiempo. También Peter Drucker y Kenneth Budin. Algunas señales de los tiempos de cara al nuevo siglo. Intentaremos interpretar tres fenómenos indudablemente cruciales que son el poder nuclear, la ingeniería genética y la crisis ecológica. El universo y la Tierra son temas centrales en toda la Biblia y la teología. Los cristianos no podemos ser indiferentes. Ante esta señal del tiempo, la Iglesia debe despertarse ya y luchar hombro a hombro con todos los que quieren defender la creación. ¿Qué significa estos megacambios para la fe y la Iglesia en el nuevo siglo? Jesús para nuevo tiempo pronostica las siguientes características de la situación religiosa del futuro. Fin de civilización cristianizada, fin del imperialismo del canon bíblico, la teología pasará de la iglesia a las universidades, el mundo simbólico occidental cristiano dejará de ser fundacional o formativo, la arrogancia cristiana tendrá que desaparecer ante las nuevas sensibilidades que van formándose. Toda teología será post-Auschwitz. Habrá que bajar el rango a Jesús, abandonar la expiación y cara a la resurrección y la concepción virginal. Habrá que exorcizar todos los elementos apocalípticos del cristianismo. Es obvio que los cristianos jamás adoptaremos esta agenda del Dr. Fung, ya que no nace de la posmodernidad, sino del proyecto teológico del liberalismo. Último punto. ¿Será necesario exorcizar todo elemento apocalíptico de nuestra fe? ¿O podrá la escatología, incluso la literatura apocalíptica bíblica, tener gran significado hoy y mañana? Eso es todo, profesor. Bien. ¿Quieres agregar algo, José? ¿Aló? ¿Escucha? Sí. Sí. Sobre este resumen, veo que resalta mucho la preparación del teólogo, de que debe estar bien preparado, ¿no? Se podría decir, para que podamos interpretar los tiempos que a veces originan confusión hoy en día, ¿no? Con personas de repente que solo lo dicen por un versículo y tal vez no está bien interpretado, ¿no? Ajá. Entonces, uno como teólogo debe estar preparado en ese aspecto a los tiempos que se vienen, ¿no? Porque ahí enfatiza mucho que también cómo va cambiando los tiempos, ¿no? Mientras cuando se pronuncia las guerras o, bueno, no, las enfermedades que actualmente de repente en otros tiempos se confundían con eso, tal vez también que ya se acerca el fin del mundo, ¿no? Recordando una vez, recuerdo cuando decían hace tiempo que el fin del mundo iba a ser en el 2000, recuerdos. Mucho se enfatizó que el 2000 ya iba a acabarse el mundo, todo, ¿no? Pero no se dio así, pues, ¿no? Entonces ahí podemos ver
también que a veces la mala interpretación es donde origina confusión actualmente, ¿no? Las personas, sobre todo los que no nosotros podamos, como teólogos y creyentes en Dios y en la fe, estar bien preparados y seguros de poder como dispersar cualquier duda o pregunta, ¿no? Bien, gracias, José Cuya. Vamos a ir ahora con José Figueroa para que comparta su resumen. Bueno, es un resumen del libro de Juan Está. Lo que voy a leer, el resumen que he sacado. Dice que al comienzo del régimen de Adolf Hitler, un joven teólogo llamado Dietrich se preocupó por la injusticia y desorden social que observaba. Quería saber con claridad lo que estaba pasando. Preguntó a amigos, parientes que ocupaban puestos importantes dentro del régimen nazi. Le aconsejaron que es mejor no saber si no quería meterse en líos con el gobierno nazi. Entonces, este teólogo, Dietrich, reflexiona sobre lo que significa ser discípulo de Jesucristo en la Alemania de Adolf Hitler. Llegó a otra conclusión. Un cristiano tiene que saber que para ser fiel a su Señor tenía que entender bien la realidad de su mundo y sus males. Lo que quiso decir fue que nuestra misión como discípulos es de servir a nuestro Señor en este mundo y dentro de nuestra propia historia, y para hacerlo tenemos que entender lo mejor posible la realidad de nuestro mundo y nuestros tiempos. Los profetas del pueblo hebreo, su función específica era aprender de Dios para de esa forma guiar al pueblo de Dios de acuerdo a la realidad de ese momento. Un modelo para nosotros hoy es la hermosa descripción de los hijos de Isaacar, como entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Bueno, allí están los versículos en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Ahí está, de cierto, los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. También en el ejemplo de Esther, sabía que Dios la había enviado al pueblo para ese momento histórico. En Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiró y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pareceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y en Efesios 5:16 también dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo sería como compararse con el instinto musical de un director de una orquesta que sabe cuándo debe entrar cada instrumento y cómo debe fluir las líneas de la música. Desde los antiguos apologistas y las escuelas de Alejandría, los teólogos se han concentrado en la tarea de armar sistemas parecidos a los de la filosofía, pero la tarea en realidad es otra, acompañar al pueblo de Dios en su misión histórica. De la misma forma como cristianos, debemos entender nuestro propio kairos, tiempo histórico, y comprometernos en el Señor para responder fielmente a su palabra. Un problema que ha surgido siempre es acerca de las señales del fin del mundo. Y ahí viene una pregunta, ¿cómo hemos de leer hoy las señales de los tiempos? Precisamente a finales del siglo XX, cada día parece creer la fascinación y a veces una angustiosa preocupación con el nuevo siglo y millennium que se nos acerca. A veces estas toman también formas apocalípticas, extremas y hasta peligrosas, como el trágico caso del suicidio colectivo. De la misma forma, muchos miles de latinoamericanos, por ejemplo, tenían la venida del anticristo el 6 de junio de 1996 por ser 666. Y el último,
bisiesto del siglo. Bueno, ahí está bisiesto, que significa año que tiene 360 días en lugar de 365, y que en febrero tiene 29 días en lugar de 28 y se repite cada 4 años, excepto cuando el año acaba en 2 ceros. Cuando Jesús responde acerca de su segunda venida en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, un análisis cuidadoso de este discurso, sin embargo, muestra que Jesús no contestó ninguna de las preguntas, ni le dice cuándo, ni les revela alguna señal que hubiera de anunciar su venida, que será como un relámpago. La única señal será la misma señal del Hijo del Hombre en el cielo y las grandes señales del cielo. Eso sí es falso. Cristo vendrá a satisfacer este tiempo de curiosidad apocalíptica con grandes señales y prodigios engañosos. Es cierto que Jesús hablaba aquí de guerras, hambrunas, terremotos, pero nunca las llama señales, y más bien agrega como parte a advertirles contra falsas interpretaciones apocalípticas. Más aún no es el fin. En este tiempo donde la tecnología está en un nivel ya muy avanzado, incluso existen armas más sofisticadas, bombas más poderosas que las que fueron lanzadas en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Otro avance tecnológico que introduce a la humanidad es en esferas antes consideradas dominio exclusivo de Dios, es la ingeniería genética. Los antiguos hebreos siempre entendían que era Dios el autor de la vida, el único que podía abrir y cerrar el vientre de una madre. Ante el nacimiento de un niño o una niña, se recibía como regalo de Dios. Ahora los padres están en condiciones de saber de qué tipo de feto lleva la madre en su vientre y de decir si quiere llevar a término o no. Ahora es posible también afectar significativamente la composición genética del embrión, tanto de animales como de seres humanos. Bueno, ahí dice, como cristianos no debemos excluirnos de esta realidad. No pensar que solo la gente panteísta o de la nueva era se preocupa del asunto. Ante esta señal del tiempo de la iglesia, debe despertarse ya y luchar hombro a hombro con todos los que quieren defender la palabra de Dios. Gracias, José. ¿Quieres acotar algo, comentar algo, relevar algo? Bueno, me impresiona. Yo de verdad que cuando lo leí estas páginas, me impresionó, ¿no? Este teólogo que en ese tiempo del gobierno nazi tuvo esa perspectiva acerca de cómo preocuparse en el tiempo en cada tiempo, ¿no? que transcurre en la vida de los seres humanos. Y yo vi la importancia que le da al tiempo que se encontraba en ese tiempo, donde se encontró totalmente difícil de compartir la palabra de Dios con otros, ¿no? Me imagino que para él sería un problema. Incluso quiso consultar con sus amigos, pero se ve en la lectura que le aconsejaban que no se meta en problemas, ¿no? Y yo creo que así como él, también él tomó un gran ejemplo de los apóstoles, ¿no? Que no tiraban la toalla, sino que siempre estaban firmes en compartir la palabra de Dios, ¿no? Sí, gracias, José. Miren, todos han presentado sus resúmenes desde su comprensión y su óptica muy acertadamente, han relevado algunas partes y también han puesto su pensamiento, porque no son solamente, no es solamente un resumen repetitivo. Así que ahora yo quiero dejarles a ustedes para que en este tiempo, antes de cortar, para el primer corte, levanten una opinión, una pregunta, una inquietud, algo que les resalta
de la lectura, pero también de lo que han escuchado de los compañeros, ¿no? Con total libertad. ¿No? Tienen medio minuto, básicamente, pero para decir algo. Así que les dejo, pueden abrir sus micrófonos y... bueno, eres responsable, Joel, por tener tu video abierto, así que, Joel, ¿qué dices? ¿Algún comentario, algo relevante? Luego lo hará Carlos, ¿no? Sí, Joel. El reto en realidad es grande, ¿no? Pero queda la pregunta, al desafío de debemos estar atentos a las señales de los tiempos. La pregunta es ¿cómo leer los tiempos? Ahora estamos viendo un tiempo muy, podríamos decir, privilegiado, ¿no? Un momento en que estamos pasando, no han pasado otras generaciones y será difícil más adelante tal vez que pasen también otras generaciones. ¿Qué respuesta podemos darle al mundo en este tiempo? La verdad es que yo estaba pensando mucho, pero no encuentro, y por eso pongo la pregunta a todo el grupo, ¿no? ¿Cómo leer los tiempos? Siguiendo la enseñanza que nos deja la lectura. Gracias, Joel. Carlos. Y después José Cuya. Bien, yo creo que es el hecho de que podamos observar el contexto tampoco es una cuestión fácil, ¿no? Es una cuestión que se agudiza a medida que vamos teniendo un juicio acerca de lo que sucede alrededor nuestro. Ese juicio, como decía en el artículo, no va acompañado de nosotros solos, ¿no? Se acompaña del discernimiento que el Espíritu nos da para poder no solamente reflexionar, sino también proponer acciones que nos ayuden a darle solución a las situaciones que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí partimos. Y algo que siempre me queda en mente es que la iglesia cada vez tiene que ser más efectiva de acuerdo a los contextos en los que vive, ¿no? Esa efectividad se va a ver vista cuando nuestra dogmática no se quede en dogmática, ¿no? Sino que esa dogmática la aterricemos a nuestra realidad y que finalmente le sirva al mundo, ¿no? Le sirva en el sentido de que es algo práctico y algo que le acerca a Dios. Y bueno, eso es mi reflexión, ¿no? Final. Bien. José Cuya, después será Alejandrina y por último José Brisi. Sí, José Cuya, ¿algo que quieres preguntar, dejar como pregunta o como pensamiento también? Bueno, también comparto mucho la idea de Andrés, porque pienso que para poder, como se podría decir, descifrar o interpretar correctamente estos tiempos que están sucediendo, prácticamente algunos tiempos que muchas veces relacionan con la Biblia, ¿no? Que las guerras, las enfermedades, claro, están escritas, ¿no? Pero se necesita también mucho acompañamiento de la dirección de que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Mediante el Espíritu, para poder responder cualquier pregunta, ¿no? Con estos tiempos. Eso sería Gracias, mi comentario. gracias José Cuya. Bien, hemos escuchado a José. Alejandrina, ¿quiere levantar alguna inquietud, alguna opinión o dejar un pensamiento también? Y después lo hará José Figueroa. Bien, pastor, en mi opinión, el mismo teólogo, ¿no? Al que hemos estudiado, al que hemos resumido, yo creo que él mismo no sabe, ¿no? O sea, nadie tiene, o sea, la certeza o lo que va a ocurrir después, ¿no? Nadie sabe. Ningún teólogo, ningún ser humano puede saber la hora, el día, lo que va a suceder. Solo Dios lo sabe, ¿no? Como decía en la palabra de Dios que la hora del día nadie sabe. Solo Dios, nadie más. Entonces,
lo que nosotros podamos decir o lo que nosotros podamos hacer está de más. Solo el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Solo la palabra va a hacer que nosotros cada día estemos velando de día y de noche para que llegue ese día, ¿no? O sea, para ese día. ¿Qué más? Bueno, la verdad que sí, los tiempos, anteriormente decían, ¿no? En el año 2000 esperábamos el fin del mundo, cosa que muchos han vaticinado, pero nunca llegó. Hoy estamos en el 2020 y continuamos. ¿Qué más vendrá? No sabemos, pero solo Dios lo sabe. Solo nosotros como teólogos tenemos que enseñar a la iglesia, ahora que vamos a trabajar en la iglesia con nuestros miembros, vamos a tener que enseñarle la verdad, cómo caminar, cómo guiarlos, mejor dicho, a perseverar en la palabra de Dios, a seguir caminando en fe, a confiar. Eso es lo que podría aportar. Gracias, Alejandrina. Bien, José Brisi, te dejamos a ti para que des tu pregunta, tu opinión, lo que te parece. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo donde la tecnología, ¿no?, ha tenido mucho auge, ha ganado mucho, y en cierta ocasión escuché un comentario de un pastor que lo criticaba mucho a la tecnología, que es mala, pero justamente en este tiempo donde estamos pasando cuarentena en nuestras casas, yo creo que se ha dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Y yo creo que como teólogos tenemos que también prepararse en ese aspecto, ¿no?, de la tecnología, pero siempre, como dicen mis hermanos, siempre guiados del Espíritu Santo, porque yo creo que Él también da sabiduría a los genios para que hagan más tecnología, ¿no? Y como dice el teólogo que estábamos viendo, que acoplarse a cada tiempo, ¿no? Es una buena base, ¿no? Acoplarse a cada tiempo, y en estos tiempos nosotros tenemos que siempre tener cuidado de qué forma vamos a interpretar la Biblia, ¿no? Yo creo que la mejor opción sería estar llenos de Él y estar bajo la cobertura, la guía del Espíritu Santo. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, gracias, José. Vamos a hacer un breve receso, pero quiero decirles que ustedes han dicho o han levantado preguntas o inquietudes, ¿no? Una inquietud es cómo leer los tiempos, queda como pregunta, como inquietud. Luego, que el contexto no es fácil de comprender. La iglesia efectiva debería de diagnosticar y ir de la dogmática a la realidad. Esto sería ir de la dogmática precisamente a la escatología, pero a la recta escatología. Que estos tiempos como deberían leerse, y ese es el reto desde la Biblia, pero guiados por el Espíritu Santo, y que nadie sabe qué va a ocurrir o cuándo va a suceder las cosas, ¿no? Solo hay que perseverar y velar día y noche. Y que es efectivamente pues un tiempo de la tecnología y que es importante, pero nuevamente el reto es cómo usarla correctamente, y por supuesto guiados por Dios, ¿no? Vamos a hacer un alto entonces, vamos a hacer un break, nos lo merecemos, y volvemos en 5 u 8 minutos.